Hay abandonos que no llegan con gritos, ni portazos, ni con palabras crueles. Llegan en silencio. Cuando alguien te mira por última vez y decide que tu forma de vivir no es suficiente para quedarse. Esta es la historia de Marco, un hombre humilde y pobre, de esos que nunca aprendieron a pedir. Porque la vida les enseñó a resistir. Lo amaron hasta que la escasez se volvió incómoda. Porque cuando el dinero sale por la puerta, el amor lo hace por la ventana. Hasta que la pobreza dejó de ser romántica y empezó a doler. Y cuando no hubo más que trabajo duro, manos cansadas y sueños modestos, ella se fue. No porque Marco no fuera bueno, sino porque no todos saben amar cuando no hay nada que presumir. Pero hay algo que casi nadie te dice. A veces, cuando todo se derrumba, no es Dios quien te abandona, es la vida preparándote para dejar de mendigar amor y empezar a construir dignidad. Sigue viendo esto porque esta historia no va de dinero, va de aprender quién merece quedarse. Cuando la vida pesa y quién vale la pena de verdad en la vida. Marco vivía en un pueblo pequeño del Texas rural, en una época en la que la tierra era dura. El trabajo escaso y la esperanza algo que se aprendía a dosificar para no sufrir demasiado. Su casa era pequeña. No pobre en dignidad. Pero sí en comodidades. Madera envejecida por el sol. Un porche torcido y chueco. Y el sonido constante del viento. Colándose por las rendijas. Como si la vida le recordara cada noche. Que nada estaba garantizado y todo era efímero y cambiante. Marco madrugaba mucho, se levantaba antes del amanecer. No porque tuviera grandes sueños, sino porque entendía algo esencial. Si quería comer, seguir en pie, y poder tener un futuro amable y confortable, tenía que ganárselo con el cuerpo, con sus manos y con la resistencia de su mente. Trabajaba donde lo llamaran. Campos, establos, cercas ajenas. Nunca preguntaba cuánto iba a ganar. Preguntaba si hacía falta empezar ese mismo día y si podía echar una mano haciendo algo más. No tenía familia cerca. No tenía apellido importante. Y tampoco tenía a nadie que lo esperara al volver a casa, ni siquiera una planta que regar. Hasta que un día, en medio de una tarde cualquiera, la vio. Ella no pertenecía a ese mundo. Eso se notaba en la forma de caminar, en la ropa limpia incluso cuando el polvo lo cubría todo, en la manera en que miraba alrededor como si estuviera de paso. En un lugar que no era suyo. Venía de una familia acomodada. No rica en exceso, pero lo suficientemente lejos de la pobreza. Como para no entenderla de verdad. Y aún así, cuando sus miradas se cruzaron, pasó algo. No fue un flechazo de película. Fue algo más silencioso. Más peligroso. Fue la sensación de ser visto. Después de mucho tiempo siendo invisible. Marco no tenía grandes palabras. Ella sí tenía preguntas. Y entre respuestas torpes. Sonrisas tímidas. Y silencios compartidos. Empezó a nacer una relación. Que parecía imposible. Dos mundos distintos. Dos maneras opuestas de entender la vida. Pero una ilusión en común. Pensar que el amor, por sí solo, sería suficiente. Y a veces lo es. Hasta que la realidad pide cuentas. Al principio, ella dijo que sí. Dijo que podía intentarlo. Que el amor era más importante que el dinero. Que no necesitaba lujos. Ni grandes casas, ni una vida distinta. Tan solo le bastaba con permanecer a su lado y contemplar su mirada y su olor. Y Marco quiso creerle. No porque fuera ingenuo, sino porque cuando alguien te mira, como si fuera suficiente, uno aprende a aferrarse a esa mirada. Como si fuera un salvavidas. Compartieron la casa. La mesa sencilla. Las noches largas. Y los días repetidos llenos de caricias y sensación de éxtasis. Pero la pobreza no es solo falta de dinero. Es cansancio. Es renuncia. Es aprender a decir no a cosas pequeñas que otros dan por sentadas. Ella empezó a notar el frío en invierno. El calor insoportable en verano. La ropa que repetía demasiado y se deterioraba rápido. Las comidas contadas y en lugares random.
Las mismas paredes desconchadas, día tras día. Marco trabajaba más. Volvía más cansado. Con las manos rotas. Y la espalda encorvada. Pero por mucho que se esforzara, el futuro no cambiaba lo suficientemente rápido. Y ahí empezó el silencio. No el silencio cómodo del amor tranquilo, sino ese otro silencio. Que pesa. Que juzga. Que se llena de reproches. Que nunca se dicen en voz alta. Ella ni gritó. Ni lo insultó. Ni lo humilló. Simplemente empezó a mirar. Hacia otro lado. Hacia una vida más fácil. Hacia un futuro con menos sacrificio. Hacia un lugar donde no tuviera que esperar a que las cosas mejoraran. Dejó de pesar más el amor y acabó volviendo a desear las comodidades y costumbres que había mantenido los años anteriores bajo el bolsillo de su familia y de los que se acercaban por el interés del mismo mundo de ensueño en el que había vivido hasta hacía bien poco. El día que se fue. No hubo discusión. Solo una frase. Dicha con voz cansada. Como quien se rinde. Así no puedo vivir. Marco no supo qué responder. Porque, en el fondo, sabía que ella decía la verdad. No lo dejó porque él fuera malo. No lo dejó por falta de amor. Lo dejó porque no todos saben amar. Cuando la vida aprieta. Cuando el suelo tiembla. Cuando el futuro no promete nada. Y cuando la puerta se cerró. Marco entendió algo que duele aprender. Hay personas que te quieren. Solo mientras no tengas problemas. Después de que ella se fue, la casa no quedó vacía. Quedó llena. De silencios. Silencios que gritaban por la noche. Cuando Marco se sentaba solo. Frente a una mesa demasiado grande. Para una sola persona. Al principio intentó seguir igual. Levantarse temprano. Trabajar. Cumplir. Pero hay heridas que no sangran por fuera. Y aún así te dejan sin fuerzas. El cansancio ya no era solo del cuerpo. Era del alma. Las noches se hicieron más largas. Y el alcohol apareció. No como una fiesta. Sino como un refugio torpe. Una manera de apagar recuerdos. Cuando la cabeza no dejaba de repetir todo lo que había fallado. Marco no bebía para olvidar quién era. Bebía para no sentir lo poco que creía valer en ese momento. Hubo días en los que no salió de casa. Días en los que el sol entraba por la ventana. Y él no se levantaba de la cama, no podía. No porque fuera débil. Sino porque estaba roto. Y fue entonces cuando apareció el vecino. Un hombre mayor. Espalda encorvada. Manos duras. Y mirada de alguien que había perdido más de lo que contaba. No vino a dar lástima ni vino a juzgar. Se sentó frente a Marco. Lo miró largo rato. Y dijo una sola cosa. Nadie se queda contigo cuando te abandonas tú. Esa frase no fue consuelo. Fue un golpe. El vecino le habló de un rancho grande. Lejos del pueblo. Trabajo duro. Días largos. Pocas palabras. Si vas a sufrir, le dijo, que sea construyendo algo. No destruyéndote. Esa noche, Marco no durmió. No porque tuviera esperanza, sino porque por primera vez en semanas, algo dentro de él se negó a morir del todo. A la mañana siguiente, se levantó, se lavó la cara y salió a tocar puertas. No sabía si lo aceptarían. No sabía si aguantaría. Solo sabía una cosa. Seguir como estaba. Ya no era una opción. El rancho quedaba lejos. Tan lejos que el camino parecía una prueba más antes de empezar. Marco llegó con lo puesto. Una mochila gastada. Manos temblorosas. No de miedo, sino de cansancio acumulado. El patrón no le preguntó por su pasado. No le pidió explicaciones. Lo miró de arriba abajo.
Y le señaló el establo. Si aguantas, te quedas. Y eso fue todo. Los primeros días fueron brutales. El cuerpo le dolía en lugares que no sabía que existían. La espalda ardía. Las manos se llenaron de heridas abiertas. El sudor caía como una confesión silenciosa de todo lo que había perdido. Pero en ese dolor había algo distinto. Algo limpio. Nadie le exigía ser más de lo que era. Nadie le prometía nada. Solo trabajo. Solo esfuerzo. Solo días que empezaban temprano. Y terminaban cuando el cuerpo ya no daba más. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. No el dinero. No todavía. Cambió la forma en que Marco caminaba. La manera en que respiraba. La firmeza con la que clavaba los pies en la tierra. El patrón lo observaba en silencio. Y una tarde, mientras contaban las horas bajo el sol, le dijo algo que Marco no olvidaría jamás. El dinero que se gasta en llenar vacíos se pierde. El que se guarda para construir te salva la vida. Desde ese día, Marco no tocó un solo dólar que no fuera necesario. Guardó. Apretó. Esperó. Cada billete doblado. No era ambición. Era respeto por sí mismo. Por las noches, agotado, se acostaba mirando el techo del cuarto pequeño que le habían dado. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en ella. Pensaba en lo que estaba levantando dentro de sí. Sin darse cuenta, Marco dejó de huir del dolor. Y cuando el dolor deja de mandar, empieza la reconstrucción. Marco volvió al pueblo sin anuncios. Sin ruido. Sin ganas de demostrar nada. Regresó distinto. Aunque nadie supo decir exactamente por qué. No traía riqueza. Traía algo más raro. Paciencia. Había aprendido a esperar. A no desesperarse cuando las cosas no salían rápido. A entender que la vida no cambia de golpe, sino a fuerza de pequeños actos, repetidos todos los días. Con sus ahorros compró un pedazo de tierra. No era grande. No era fértil al principio. Pero era suya. Y eso lo cambiaba todo. La casa seguía siendo humilde. Pero ya no era un refugio triste. Era un proyecto. Una promesa. Los vecinos, los mismos que antes apenas lo notaban, empezaron a acercarse. Uno prestó herramientas. Otro ayudó con la madera. Alguien más enseñó a levantar paredes rectas. No lo hacían por lástima. Lo hacían porque Marco había aprendido algo esencial. Quien camina con dignidad termina despertando respeto. Hubo días en los que el cansancio volvió. Días en los que la tierra no respondía. Días en los que el pasado intentó regresar. En forma de recuerdos incómodos. Pero Marco ya no se rompía por dentro. Cada clavo que hundía en la madera era una herida que cerraba. Cada metro de cerca levantada era una frontera nueva. Entre lo que fue y lo que estaba empezando a ser. No se hizo rico. No se volvió importante. Pero construyó algo que nunca había tenido. Estabilidad. Y cuando un hombre aprende a sostenerse a sí mismo, deja de aceptar migajas emocionales. Marco no estaba buscando a nadie. Y quizá por eso la encontró. Ella no llegó prometiendo futuros brillantes, ni hablando de lo que quería tener. Hablaba de lo que estaba dispuesta a compartir. Era una mujer sencilla. De manos firmes. De mirada honesta. De esas personas que no preguntan primero ¿qué tienes?, sino ¿cómo estás? Se conocieron sin prisa. Sin urgencias. Sin necesidad de llenar vacíos. Con ella, Marco no tenía que demostrar nada. No tenía que correr. No tenía que disculparse por su vida. El amor creció como crecen las cosas verdaderas. Despacio.
Con respeto. Con silencios que no incomodan. Formaron una familia. Y cuando nació su hijo, Marco entendió algo que ninguna pérdida le había enseñado antes. La verdadera riqueza es tener a quien volver al final del día. Los años pasaron. La casa se llenó de risas pequeñas. De rutinas simples. De cansancio compartido. Y entonces, un día, el pasado volvió a tocar la puerta. Ella estaba distinta. Más cansada. Menos segura. La vida tampoco había sido amable con ella. Le habló de errores. De nostalgia. De lo que pudo ser. Marco la escuchó. Sin rencor. Sin reproches. Y cuando llegó el momento de responder, no levantó la voz. No se defendió. Solo dijo la verdad. Yo te amé cuando no tenía nada. Hoy tengo lo que necesito. Y no puedo volver atrás. No la rechazó con odio. La rechazó con claridad. Porque había aprendido que el amor no se ruega. Se comparte. Y quien no supo quedarse en la escasez, no tiene derecho a regresar. Cuando todo está construido, hay una lección que la vida repite. Hasta que nos atrevemos a escucharla. ¿Quién se va cuando no tienes nada? No merece volver cuando lo tienes todo. No porque no merezca perdón, sino porque tú mereces respeto. Marco no ganó porque tuviera dinero. Ganó porque dejó de abandonarse. Entendió que el trabajo dignifica. Que la constancia fortalece. Y que Dios, o la vida, no siempre quita el dolor, pero sí enseña a cargarlo sin romperse. Si hoy estás pasando por una pérdida, si alguien se fue cuando más lo necesitabas, recuerda esto. No era el final. Era el filtro. La vida no te quita personas por crueldad. Te las quita para hacer espacio. A quienes sí saben quedarse. Y mientras tengas dignidad, paciencia y el valor de construir paso a paso, nada de lo que perdiste habrá sido en vano. Aquí seguimos contando historias de personas sencillas que no se rindieron cuando la vida apretó. Si esta historia te habló a ti, sigue aquí. Porque cuando aprendes a elegirte, la vida, tarde o temprano, termina eligiéndote también.